Dice la palabra de Dios que un pueblo sin profecía será disipado, ¿verdad, amados hermanos? Fíjense que el día de hoy tenemos a manera de reflexión, amados hermanos, el tema titulado "Depón la tiara, quita la corona". Y este es un tema, amados hermanos, que podría parecer y podríamos decir nosotros solamente es una profecía que habla de algo que se ha de cumplir. Pero también, amados hermanos, es una forma en la cual nosotros podríamos ver nuestra vida y podríamos ver que aquello que pasó en un tiempo y aquello que llevó al pueblo de Israel hacia un lugar terrible y hacia un sufrimiento, nos puede pasar a nosotros también. ¿Sí? Entonces es importante, amados hermanos, que podamos ver esto y podamos comprender lo que sucede en esta profecía. Depón la tiara, quita la corona. Tenemos nuestra base en Ezequiel 21 al 25. Vamos a tomar nuestras sagradas escrituras, amados hermanos, y vamos a leerlo de esta manera. Y aquí lo tienen al frente, no sé si alcanzan a leerlo. Okay. Ezequiel en su capítulo 21, en sus versículos del 25 al 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, esto no será más esta, al bajo alzaré y al alto abatiré. A lo largo de este mensaje, amados hermanos, miraremos aquello, qué es la tiara, qué es la corona, quién es el alto, quién es el bajo. Y hay una parte importante que también nos dice: del revés la tornaré, y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. ¿Cuáles son estos reveses de los que nos habla la palabra de nuestro Dios? Hay que estar pendientes, hermanos, porque nos podemos perder. ¿Cuál será aquella corona? ¿Cuál será la tiara? Esto es lo que averiguaremos en este día. El objetivo que tenemos en este mensaje el día de hoy, amados hermanos, es explicar el significado de la profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel. La cita que acabamos de leer dice: por medio de cada uno de los elementos que la componen. Vamos a analizar cada uno de los elementos importantes y veremos que la profecía nos narra en la Biblia cada uno de los elementos más importantes para nuestra fe, ya que nos permite conocer lo que está por venir, pero también, amados hermanos, nos muestra lo irrefutable de nuestro Dios y el efecto que tiene su palabra. Gracias a la profecía podemos entender que nuestro Dios dice verdad, porque si nada de lo que Él dice se cumple, pues entonces ¿cómo sabríamos que es un Dios de verdad? Hoy veremos, hermanos, cómo se va cumpliendo esta profecía, pero vamos a ir desentrañando cada uno de sus elementos. Depón la tiara y quita la corona. Hermanos, ¿qué representa la tiara? En algunas versiones de la Biblia, como la que vamos a leer, pueden observar, amados hermanos,
de ese lado se parece a una de las que usa los papas ahora, ¿verdad? Sí, se parece a algo así. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 29:6. Si alguien me quiere ayudar, Éxodo en su capítulo 29, versículo 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Amén. Nos habla de una mitra. Luego, amados hermanos, vamos a ver lo que dice Levítico 8:9. Levítico en su capítulo 8, versículo 9, dice así: después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro y diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Aquí nos habla de algo, de un objeto que se pone. ¿A quién se le ponía ese objeto? Aarón, al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Sí? Era aquel, el único que podía estar delante de nuestro Dios. ¿Cuántas veces entraba al año? ¿Se acuerdan? Una vez al año, amados hermanos, es que entraba este sacerdote. Entonces, el significado es el sacerdocio de Israel. Ya tenemos el primer elemento. Tenemos aquella tiara, que es el sacerdocio de Israel. De pon la tiara, ¿sí? Quita la tiara y después quita también la corona. Pero vamos a ver, hermanos, ¿quién otorga este sacerdocio? ¿Quién es el que lo hace? Vamos a ver entonces Éxodo 28:6. Perdón, ese ya lo leímos, ¿verdad? Ok. Éxodo 29:6 leímos. Éxodo Levítico 8:36, amados hermanos. Levítico 8:36 dice así: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó. ¿Quién la mandó? Jehová, por medio de Moisés. ¿Quién otorga entonces esto? Nuestro Dios. Es Él quien otorga esto. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué representa ahora? La corona. Ya se lo podrán ustedes imaginar, amados hermanos, habiendo escuchado y habiendo leído acerca de la historia del pueblo de Israel, tenemos una corona. Y nos dice la primera carta de Pedro 5:4, si alguien la tiene, la primera carta de Pedro en su versículo, capítulo 5, versículo. Dice así la palabra de Dios: y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Estamos hablando de una corona. Vamos a ver ahora lo que dice Apocalipsis 4:10. Pongamos la mira en el término corona y vamos al libro de Apocalipsis 4:10. Dice así: los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas
delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. ¿De qué estamos hablando entonces? Del rey de Israel. Esa corona que existía. Estamos hablando, dice, de pon la tiara, quita la corona, del revés, la tornaré hasta que llegare aquel que la merece. Estamos hablando de un tiempo histórico en el cual iba a acontecer una situación al pueblo de Israel y el cual aún todavía seguimos esperando. Ahora bien, hermanos, dice: al bajo alzaré y al alto abatiré. Ese es el otro término, y me permití poner en verde el alto. ¿Quién será el alto? ¿En quién se imagina? Bueno, si analizamos la palabra de nuestro Dios, Génesis 35, del 9 al 11. Génesis 35, del 9 al 11, dice así la palabra de nuestro Dios. Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padan, y bendíjole y díjole Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel no tenía rey. Y desde aquí, nuestro Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a pedir un rey. Porque nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnipotente, y Él conoce el presente, el pasado, y conoce también el futuro. Y le dice: de tus lomos saldrán reyes. No como los reyes del hombre, aquellos reyes que tenían costumbres paganas. No, nuestro Dios le hace una promesa. Salmo 136, hermanos, en su versículo 32 dice: al que hirió grandes reyes. Vamos a leerlo, hermanos. Salmo 136, versículos 16 al 22. Dice así: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a los grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Y Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Tantas proezas que Dios había hecho al pueblo de Israel, y lo había hecho por misericordia. Dios, hermanos, cuando el pueblo de Israel pasaba, desde que sale del desierto e iba pasando por cada uno de los lugares, Dios permitía, con sus grandes proezas, permitía que cada uno de los pueblos temblara. Ese es el pueblo que derrotó al amorreo. Ese es el pueblo que derrotó a los amonitas, que hizo caer
las murallas. ¿De dónde, hermanos? De Jericó. Y solamente giraban y solamente al final dieron un grito. ¿Cómo creen, hermanos, que caía en los oídos de los reyes que no eran de Israel? Que por donde pasare aquel pueblo había destrucción para ellos. Pues ese Dios, hermanos, había enaltecido al pueblo de Israel al grado de que no había una nación que se pudiera poner frente a Israel. Entonces, hermanos, ¿quién es el alto? El pueblo de Israel. Si lo vemos, Deuteronomio 28, del 1 al 13, nos habla, hermanos, de todas las cosas que nuestro Dios promete, todas las promesas que Él hace. Dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, y da el conjunto de bendiciones que vienen para cada uno. Pero después del 15, habla también de las cosas que ocurren si no llevas a cabo lo que Dios ha dicho para ti. Y eso es importante, hermanos, porque todo esto nos lleva a una responsabilidad para con nuestro Dios. Entonces, hermanos, ya sabemos que el alto es el pueblo de Israel. Vamos a ver. Ahora, ¿quién es el bajo? Deuteronomio 28, 1 al 13. Génesis 35, del 9 y 11. Es el alto. Aquí está, el pueblo de Israel. Veamos ahora, hermanos, quién es el bajo. Lucas, en su capítulo 1, versículo 32. Si alguien lo tiene, hermanos, que me ayude a leerlo para que nos movamos un poco. Lucas 1:32. Amén. Fíjense, hermanos, ¿quién será ese bajo entonces? Vamos a ver lo que dice la carta a los Filipenses en su capítulo 2, versículos del 8 al 10. Si alguien lo tiene, sírvase en leerlo. Amén. Ya escuchamos lo que dice la palabra de Dios. Aquel Señor Jesucristo al cual hoy llamamos y el cual intercede por nosotros delante de nuestro Dios, no era en un principio lo que es hoy. Delante de los ojos del hombre no lo era. Porque el pueblo de Israel venía, hermanos, venía de los jueces. Cuando venía alguna problemática, clamaban a Dios y decían, por favor, Jehová, ayúdanos. Y Jehová le mandaba un juez que los liberaba de las manos de los enemigos. Moría aquel juez, volvían a lo malo. Le mandaba otro juez y sucesivamente. Después dicen, no queremos jueces, ahora queremos un rey. Queremos un rey que sea así como las otras naciones. Y Dios les dice, está bien, ahí está su rey. Y luego, ¿qué sucede, hermanos? Ellos esperaban un Mesías, pero no lo esperaban como vino el Señor Jesús, hermanos.
Esperaban que les venga un libertador. Recuérdense que estaban bajo el yugo de aquella bestia profética, aquella cuarta bestia, aquella que es el Imperio Romano. Y ellos querían que llegara un Señor Jesús con poder y gloria, que los sacara como los sacaron de Egipto. Eso es lo que esperaban ellos. Pero no era el plan de Dios en ese tiempo. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, con esa tranquilidad, con esa dulzura, con ese mensaje que vino a cambiar aquella ley levítica, aquella ley de Moisés que había puesto por las rebeliones del pueblo. No, dicen, este no es. Mátenlo, crucifíquenlo, porque este no es el que esperamos. ¿Y qué pasó? ¿No tenían profecía? ¿No sabían lo que iba a ocurrir? Pero era necesario que se cumpliera todo esto, hermanos, porque si no, usted y yo no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Estaríamos muertos, hermanos. Entonces, ¿quién es el bajo? Pues es el Señor Jesús. Pasamos ahora a la parte tal vez más enredada para nosotros y tendríamos que prestar mucha atención. Porque nos habla del revés, del revés, del revés. Y nos dice, del revés, del revés, del revés la tornaré y no será hasta que venga aquel cuyo derecho y se la entregaré. Vamos a ver entonces, amados hermanos, ¿qué es un revés? Pues un revés, según la Real Academia Española, es justamente la espalda o una parte opuesta. Por ejemplo, si yo les digo, ve hacia la derecha, ¿cuál sería su revés? La izquierda. Ve hacia adelante, atrás. ¿Sí? Ve hacia arriba, abajo. Ese sería un revés. Pero vamos a ver cómo se dio este revés. Para esto, hermanos, tendríamos que hacer un recuento de los últimos 5 reyes de Israel para poder comprender esta parte, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Primeramente veremos a Josías, después a Joacás, después veremos a Joacín, posteriormente a Joaquín y por último a Sedequías o Sedecías. Estos son los reyes que vamos a ver para poder entender, hermanos, cuáles son esos reveses y para poder entender cuál es la parte de la profecía que el pueblo de Israel tenía delante y no pudo entender. Entonces, veamos una breve historia. Josías. Segunda de Reyes, ahora sí les voy a pedir que se pongan apercibidos porque hay muchas citas y que para que las podamos leer todas, se las voy a poner de esta manera para que las vayan buscando. Las vayan buscando y veamos los elementos que tenía cada uno de ellos. Amén, hermanos. ¿Sí me ayudan? Sí me ayudan porque mi tiempo está corriendo. Bien, hermanos, vamos a ver características que tuvo Josías. Primeramente, Segunda de Reyes 22:2. ¿Quién lo tiene?
Amén. Primera característica del rey. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Una característica que tuvo. Segunda característica, adelante. Segunda de Crónicas, 34. 3. Y alguien que me ayude a buscar, segunda de Crónicas 34:9 y segunda de Reyes 22:8. Adelante, hermana. Amén. Acuérdense que cuando el rey Salomón deja el trono, está Jeroboam y Roboam en el norte y en el sur, y se hace esta creación de altos y lugares de adoración que eran contrarios a nuestro Dios. ¿Qué es lo que empieza a hacer él? Segunda característica, empieza a limpiar de este tipo de idolatría. Número 3, tercera característica. Segunda de Crónicas 34:9 al 11. Segunda de Reyes también 22:8. Les estoy ganando, hermanos. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales los daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para preparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes. Amén. Da mantenimiento al templo, hermanos. Cosa que no se hacía antes, pero él lo empezó a hacer. Siguiente característica la tiene, hermana Elizabeth. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán: escriba, el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y leyó. Amén. ¿Qué es lo que hace? Encuentra el libro de la ley de nuestro Dios, lo transcribe y lo publica por todo Israel y por todo Jerusalén, para que todos los demás recuerden aquellas maravillas que Dios había hecho. Hermanos, es como si de repente llegara la pandemia y cada uno de nosotros se fuera apagando, como en algunos lugares ocurrió, hermanos. Y de repente hay algún hermano que diga: vamos a llevar la palabra de nuestro Dios de manera virtual, vamos a llevarla a todos los rincones, envíenme a unos hermanos para allá y empiecen a levantar a los hermanos una vez más. Imaginemos una pandemia de 10 años. ¿Cómo despertaríamos, hermanos? ¿Qué sucedió después? La siguiente cita para irnos más rápido. Adelante, hermano. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Amén. Reavivó la fe del pueblo. ¿Cuántas cosas hizo este rey, hermanos? Pero viene su contraparte, no todo es perfecto. Vamos a ver a Joacás. Les hacemos la misma dinámica, amados hermanos. Vamos a hacerla un poquito más rápida para que nos dé tiempo. Segunda de Reyes 23, del 30 al 31. Segunda de Reyes 23, 32. Ayúdame nada más con Segunda de Reyes 23, 33 al 34. Solo Segunda de Reyes 23, 33 al 34. Sabemos que en las primeras dos, ¿cuándo fue nombrado? Y que hizo lo malo. A diferencia de su predecesor, este hizo lo malo. Y Segunda de Crónicas. ¿Ya tienen la Segunda de Reyes?
23, del 33 al 34. Y echóle presto Faraón, echado en Ribla, en la provincia de Amad, reinando en el Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao. puso por rey a Eliacim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre. Mudó su nombre. El nombre del Joacim, y tomó a Joachaz y llevóle a Egipto y murió allí. Amén. ¿Qué pasó entonces con él? Fue quitado por Necao, quien era un faraón de Egipto, y fue impuesto ahora Joacim. Joacim tiene una característica junto con aquel otro. Puso los impuestos que Necao le había dado para presionar al pueblo de Israel. Y claro, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, como dice Segunda de Reyes 23:37. Y según Jeremías, esta sí vamos a leerla con calma, porque es parte de la profecía. Vamos a ver Jeremías 25 del 4 al 9. Voy a ponerlos en contexto, hermanos, para poder comprender esta parte. En la época de los reyes, lo que hacían los reyes era consultar a Jehová por medio de los profetas. Pero si el profeta decía algo en contra del rey, o si decía algo malo que fuera a ocurrir, o lo mataban, o lo perseguían, o decían: tú no eres de Dios, porque yo soy un rey ungido de Dios. ¿A qué le suena esto, hermanos? Al mundo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la profecía. ¿Alguien ya la tiene? Jeremías 25. Adelante. Hasta ahí, hermano, un momento, por favor. Jehová, como un padre amoroso, le dice: vean todo lo que vienen haciendo desde el rey pasado. Vuelvan a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y les dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos. Dice: sirviéndoles y encorvaos a ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Todavía nuestro Dios les permite que se arrepientan, hermanos. ¿Dónde han escuchado eso hoy? ¿Será que hoy esté ocurriendo eso, hermanos? Que nuestro Dios nos diga: arrepiéntanse de lo que están haciendo y vuélvanse a Dios. ¿Será que nuestro Dios ha enviado a algún profeta para que nos diga algo así? No me lo respondan. Piénsenlo. Y sigue: empero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. No es para mal de Dios, hermanos. Cuando nosotros nos comportamos de una manera errante, cuando nosotros hacemos: es que me enoja el hermano Melquisedec, el hermano ministro Melquisedec, no me gusta cómo hace las cosas, me voy a rebelar. No me estoy rebelando en contra del hermano, me estoy rebelando en contra de Dios, porque Dios lo ha ungido a él como ministro, porque le ha dado la potestad de llevarnos a cada uno a apacentarnos con la palabra de nuestro Dios, y nosotros por rebelión no lo hacemos. Pero vamos a ver qué pasó. No pensemos todavía en nosotros. Jeremías 27, 6 al 13.
nuestro Dios manda algo importante. Y es clave este punto para poder entender esta profecía, hermanos. Jeremías, en su capítulo 27, del 6 al 13, dice, voy a cortar un poco por el tiempo, y ahora yo he dado todas estas tierras a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y les dice en el número 13, porque no moriréis tú y tu pueblo a cuchillo, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová a la gente que no sirve al rey de Babilonia. Hace una pregunta. Nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel, sométanse a Nabucodonosor porque yo lo puse. ¿Y saben por qué se los puse? Para que ustedes comprendan que son el pueblo de Dios y que han ido mal y que han hecho las cosas malas. ¿Cuándo a nosotros nos han enviado un Nabucodonosor a nuestra vida? Hermanos, cuando pasamos una situación grave en nuestra vida a causa de nuestras malas decisiones, ese es nuestro Nabucodonosor, hermanos. Y Dios nos dice, ahí está, te lo pongo para que veas y te des cuenta y recapacites de lo que estás haciendo. Tal vez alguno no lo logre ver, ¿sí? Y como decía nuestro hermano ministro en la predicación del mediodía, tal vez nosotros mismos ya nos ponemos la soga al cuello y decimos, yo no soy digno de Dios y por ende mejor me voy al mundo, y hasta tomamos la palabra de Dios y decimos, si estás sucio, pues ensúciate más. No, hermanos, no es eso lo que quiere nuestro Dios. Pero veamos qué sigue después. ¿Qué le pasa a Joacim? Recibe la primera invasión de Nabucodonosor aproximadamente en el año 605 antes de nuestra era. Tenemos entonces esta parte, ¿sí? También en su tiempo Egipto es quitado como una potencia del mundo antiguo. Acuérdense que Egipto, si ustedes lo pueden visualizar en un mapa, del lado izquierdo está Egipto al sur y Babilonia estaba un poco más al este, un poco más al norte. Pelean en la parte norte e Israel se mete, quitan a Egipto y ahora domina todo Nabucodonosor. Joaquín es el siguiente y hace, no es sorpresa, ¿verdad? Viene trazándose lo malo de generación en generación. ¿Qué decía nuestro Dios? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Vean cómo se va cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Cómo se va cumpliendo lo que nuestro Dios pone en su palabra. Y yo les pregunto, ¿creemos lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué hace él? Recibe la segunda invasión de Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia, y eso lo podemos encontrar, ya no lo vamos a leer por el tiempo, Segunda de Reyes 24:16. Si alguno de ustedes se interesa en esta porción histórica, lo va a poder encontrar. Es llevado a Babilonia, después también es sustituido por Sedequías o Sedecías, después, muchos años después, como dice el libro de Segundo de los Reyes, es liberado por el rey Evil Merodec después de Nabucodonosor. ¿Sí? Ahora viene. Nosotros podríamos pensar, bueno, hermano, pues ahí están los tres reveses. El primer rey se rebeló ante Dios. El segundo rey también se rebeló. Y el tercero, pues también, ahí están los tres reveses. No, hermanos. Esos no son los tres reveses. Porque tenemos a alguien que hizo estos tres reveses. Segunda de Reyes 24 al 19. También hizo lo malo. ¿Qué hizo también? Recibe la tercera invasión.
también es llevado a Babilonia y a él le pasa algo más feo. Le llevan sus hijos, les matan a sus hijos, le sacan los ojos, le sucede de todo a este varón. Pero ahora sí, esténse atentos porque ahora sí vamos a ver los 3 revés. ¿Están listos, hermanos? Vamos a ver, el revés número 1 se encuentra en Segunda de Crónicas 36, 12. Segunda de Crónicas 36, 12. Si alguien me gana, ya le gané. E hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante de Jeremías profeta que le hablaba de parte de Jehová. Ahí tenemos la primera rebelión o el primer revés. No le hizo caso a aquel Jeremías que estaba diciéndoles, pero va a pasar esto, pero van a ser llevados. Antes de que le pasara todo esto de que fue llevado y que le decapitaran a sus hijos y que le sacaran los ojos, Jeremías se lo decía, no hagas eso, vuélvete a Jehová, hazlo así. No, porque yo soy el rey y aquí el rey manda. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, qué va a saber el ministro de mi vida? ¿Qué sabe el diácono de lo que estoy viviendo? ¿Qué es que acaso no se dan cuenta de que yo he sido golpeado por la vida? No me entienden, no me comprenden. ¿Cómo estamos actuando? Ahora vamos a ver el segundo revés. Se revela contra Nabucodonosor aliándose con los egipcios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Se acuerdan del versículo 13? ¿Se acuerdan que decía? ¿No morirá aquel que se rebelare? Si yo he puesto a Nabucodonosor, sométanse a Nabucodonosor y vivirán. Eso les dijo Dios. Sométanse al ministerio, sométanse a las reglas que hay en la iglesia, sométanse a la palabra de nuestro Dios. No seamos tercos. Eso es lo que nos dice hoy nuestro Dios. Y se lo dijeron. ¿Pero qué dijo él? No. ¿Y saben por qué lo hizo, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Nabucodonosor venía y eran 6 meses que iba a tardar Nabucodonosor en llegar por el tiempo que hacían a caballo. Egipto le quedaba más cerca. Egipto era el granero del mundo. Egipto tenía poder. Y desobedezco a Dios porque yo no quiero estar sometido a un rey. Yo no quiero estar sometido a un ministerio. Yo no quiero estar sometido a una congregación. ¿Sí? Pues entonces busco algo que me satisfaga mi necesidad de sentirme poderoso. Eso fue lo que hizo este rey. Y se alió con Egipto. ¿Y qué le pasó a Egipto? Cayó. Y nunca más se supo de Egipto a partir de esa época. ¿Qué es Egipto? Todos hacemos referencia de Egipto como un pueblo al cual nuestro Dios liberó al pueblo de Israel, y de ahí el granero del mundo, y ahí nos vemos. Que fue Babilonia, que fueron los medos y persas, que fueron los griegos, que fueron los romanos. Ah, eso sí suena. Pero todo tiene que ver, hermanos. Y luego tenemos el tercer revés. Pero para entender este revés, vamos a leer lo que dice Ezequiel en su capítulo 17. Ezequiel en su capítulo 17, en sus versículos 12 al 21. Porque esto antes de que sucediera, también nuestro Dios lo dijo. Escuchen cómo lo dijo nuestro Dios. Y así pasó. Vamos a ver. Ezequiel 12 al 21 dice así: di ahora a la casa
rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Le está diciendo lo que va a pasar. Tomó también de la simiente del reino e hizo con él alianza y trájole a juramento y tomó los fuertes de la tierra. Estamos hablando de la segunda invasión, para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Esa invasión que mandó nuestro Dios era para que suceda esto. Dice, rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores ¿a dónde? A Egipto, para que le diesen caballos y mucha gente, porque Egipto tenía caballos y tenía carros. Será prosperado, escapará él de estas cosas. No, escapará el que estas cosas hizo, hace como pregunta. Y el que rompió la alianza, ¿podrá huir? Otra pregunta. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia. Ya no había más que hacer. En lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, porque había un juramento de alianza con Nabucodonosor, y cuya alianza con él hecha rompió. Y no con grande ejército, para que se den cuenta que Jehová había mandado esto. Y no con grande ejército, ni con mucha compañía, hará con él Faraón en la batalla. Dice, confunden, burlarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas, pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. Estaba hecha y estaba trazada la profecía. Y por último, hermanos, el tercer revés, dice el segundo libro de las Crónicas, si alguien me gana ahora sí. Me estoy atrasando un poco, alguien me quiere ganar. No lo encuentro, hermanos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, del 14 al 16. Sigo sin encontrarlo. Adelante, hermano. Así también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén, y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque el que tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra los pueblos. Hasta ahí, amado hermano. Gracias, hermano. Hicieron y permitió que los mismos sacerdotes hicieran las cosas malas. Lo permitió. Nosotros permitimos, hermanos, que se hagan cosas malas en la casa de oración. Permitimos que se hagan cosas que no van de acuerdo a Dios. No me lo respondan. Es algo que cada quien debe de ver. Y por último, hermanos, podemos concluir que la palabra de Dios nos da. La palabra de Dios nos enseña la importancia de la profecía para no volver a caer, hermanos. La profecía fue dada y está por terminarse de cumplir cuando venga el Señor Jesucristo. Pero dentro de ese lapso de tiempo tenemos la historia del pueblo de Israel para poder recordar, hermanos, que a nosotros nuestro Dios
nos sacó de un lugar y nos sentó con los príncipes y nos dio de lo mejor, nos tomó como su pueblo, como sus hijos. ¿Vamos a despreciarlo? Yo creo que no, hermanos. Pasa a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro